Es súper lento, no logra iniciar la grabación. Vamos a ver si... Sí, ya lo hace. Ahí está. Perfecto, bueno, para que no vaya cortada la grabación. Ahora sí, entonces les comparto el material. Ahorita lo van a ver y... Bueno, vamos a ver. Ahí está. Entonces ya tiene la diapositiva a la vista, quiere decir que ya estamos conectados. Y entonces este es un pequeño repaso. Vamos a ver 2 ejercicios para dar cierre pues a este tema que les había dicho. Entonces consiste pues en que estamos trabajando, en primer lugar trabajábamos lo que era aceleración constante. Entonces de ahí se derivaron estas ecuaciones que tenemos aquí, como lo indica esto. Entonces de ahí surgieron estos 3 modelitos, cuya ecuación, digamos como la ecuación 1 esta, como la segunda y como la tercera. Dependiendo de cada caso, según ya vimos los ejercicios resueltos, que ya tienen en las sesiones de la 2 a la 4, y ya es la 5ª sesión. Bueno, entonces esto es nada más para que tengan ahí a la vista, al abrir esta sesión, como un respaldo. ¿Y de dónde surge? Siempre y cuando tengamos aceleración constante. Esto aplica. Y nos vamos a pasar para concluir con ejercicios de lo que les decía de aceleración variable. Vimos, por ejemplo, la clase pasada, el del resorte que se deformaba y de acuerdo a la deformación del resorte, la fuerza iba variando, por lo mismo la aceleración era variable. En fin, y había un cambio de dirección simultáneamente. Ahora tenemos otro tipo. Por ejemplo, aquí vemos que la fuerza puede variar con respecto al tiempo, con la posición y con la velocidad. Por ejemplo, este caso, el anterior que les mencionaba ahorita, era con respecto a la posición. ¿Por qué? Porque conforme el resorte iba bajando de la flecha, el poste, el resorte se estiraba y al estirarse, pues va provocando mayor fuerza. Y si hay más fuerza, hay más aceleración. Este fue el caso que vimos. Y vimos otros de fuerza con respecto al tiempo. Vamos a ver ahorita un caso en el que, bueno, ahorita lo vamos a revisar mejor. Y dice, un barco de masa total M se ancla a la mitad de un río, que fluye con una velocidad constante de 0. El componente horizontal de la fuerza ejercida sobre el barco por la cadena de anclaje es de 0. Observamos pues de que está temporalmente el barco aquí retenido por un ancla y hay un cable cuya fuerza que está sosteniendo, o sea que está provocando el cable sobre el barco, se le conoce como T0. Si la cadena del ancla se rompe repentinamente, determinar el tiempo necesario para que el barco alcance una velocidad igual a un medio de la velocidad inicial, de 0. Se observan aquí un poquito dentro del agua, de este color rojo, aquí hay un V0, aquí hay un vector. Este es el sentido del movimiento del agua, cuya velocidad es de 0. Esa es la de 0, que quiere decir que un medio de la velocidad del agua.
Suponer que la resistencia de la fricción del agua es proporcional a la velocidad del barco relativa al agua. Esta nota es bien importante. Es decir, pensemos un poquito, bosquejemos el problema, para no nada más llenar qué fórmula me sirve y esto y lo otro, pero sin haber analizado el problema. Primero, entender el problema. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues empezar a ver qué pasa. Una, como ya les dije, el agua va en este sentido. Luego dice aquí, suponer que la resistencia de la fricción del agua es proporcional a la velocidad del barco relativa al agua. Si, por ejemplo, el agua no se estuviera moviendo, pues esta T0 no, francamente sería cero. Pero como lleva una velocidad de cero, el barco tiende a moverse en la dirección en la que lo está haciendo el agua. Bien. En algún momento el agua viene muy fuerte y rompe por la fuerza que está provocando, rompe la cadena y se empieza a mover. ¿Pero por qué se empieza a mover el barco? Porque el agua produce una fricción sobre el barco y va como empujándolo, y de modo que el barco va tomando cada vez más y más velocidad, hasta que llegará un momento en que transcurra un tiempo necesario y ¿qué le va a pasar el agua? El barco tomar o llevar ya la velocidad del agua. Es lo que podemos interpretar antes de empezar a la solución. ¿Para qué? Para que no nada más sea una serie de números y pues finalmente llegamos a un resultado, pero no saber por qué. Mejor sepamos por qué y cómo plantear esto. Bueno, para todo pues hay que generar, así como está aquí, pues no puedo resolver el problema, no tiene un planteamiento todavía, es nada más informativo lo que tengo. Ahora viene ya la propuesta. Si denotamos la fuerza del agua como D, por eso aquí aparece una D mayúscula. Luego, observamos que aquí hay un vector, ¿sí? Aquí sería K de 0. Bien. Aquí, pues, al principio, aquí sí me faltó aquí la T0, debe ser esta. ¿Por qué? Porque es la que se está oponiendo a que el barco se mueva. Antes de que se rompa la cadena, el barco está en equilibrio porque ve, o sea, no se está moviendo. Entonces hay un estado al principio. De tal manera que allí podemos empezar a generar la primera ecuación. El movimiento horizontal le podemos llamar dirección X. Y suma de fuerzas en X, segunda ley de Newton, es igual masa por aceleración. Como no se está moviendo, entonces lo igualamos a cero. Masa por aceleración igual a cero. A esto me permite entonces decir que T0 es igual a menos KB0. Esto. Voy a ver si lo puedo de una vez. Y ¿dónde está? Aquí. Ponerlo para que no falte. Entonces ahí tenemos una T y lo vamos a poner pequeñita. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó completo. ¿Verdad? Bien. Entonces esto me permite, pues aquí está T0. Se dijo que lo que apunta a la derecha sea positivo, por eso T0 tiene signo positivo. Aquí denotamos D0, o sea, la fuerza en estado estático, es decir, algo, o sea, el agua está provocando
la tendencia a que se mueva a la izquierda el barco. Pero aquí igual lo dejamos como 0. Aquí me puedo agrandar. No, pasa como figura. Bien, entonces tenemos que masa por aceleración es igual a 0. Esto es subirlo aquí, está la flechita. Esto no lo puedo mover porque lo pasé como imagen. Bueno, ahí está entonces. De tal manera que T0 menos KB0 es igual a 0. ¿Qué puedo hacer aquí? Vean, aquí hay una K, pero esa K es la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque velocidad 0 o velocidad no es fuerza. Entonces necesitamos un factor de proporcionalidad que lo convierta a este término en fuerza. ¿Cuál es? Pues lo despejo de esta ecuación, aparece acá, y dice que es igual a T0 entre B0. Ahí nos quedó una ecuación. Vamos a ver en dónde lo vamos a ocupar más adelante. Después que se rompe la cadena, ahora vamos a cambiar. En lugar de D0 le llamamos D esa fuerza. S es igual a K menos B. Es decir, B0 menos B. ¿Qué es lo que se está diciendo? Aquí está la clave del problema, jóvenes. La K, pues ya la tenemos aquí. Pero ¿por qué ese orden? ¿Por qué? Porque la velocidad esta es velocidad del agua. ¿Esta qué será? Velocidad del barco. ¿Sí? Quiere decir entonces que cuando la velocidad, si el barco no tiene todavía ninguna velocidad, pues todavía no hay una velocidad, digamos, relativa entre el barco y el agua. Pues todavía no ha arrancado el barco, es lo que nos está indicando. ¿Y qué sucede? Que conforme va creciendo la velocidad del barco, este factor se va haciendo más pequeño. Y al ser más pequeño, quiere decir que este vector de fricción, fuerza, va a ir disminuyendo. ¿Sí? Esa es la interpretación de este término. Porque si lo dejo al revés, estaría haciendo algo incorrecto. Eso entonces es igual a masa por aceleración, es decir, se está moviendo en este sentido debido a esta fuerza. Ya el barco entra en movimiento. Y lo dice, B0, velocidad del agua, B, velocidad que toma el barco. Para que no perdamos de vista esa información. Ya tenemos entonces bosquejado el problema. Si esto está bien planteado, el éxito de la solución va a llegar. Si por acá hay error, aunque sea muy buen matemático, simplemente no va a llegarse a la solución. Entonces, una combinación de dos, de la herramienta matemática, pero siempre y cuando mi problema esté bien planteado. Entonces, es clave. Si puedo saber mucha matemática, pero no sé plantear los problemas de física, simplemente voy a tener un problema. Entonces, ambas cosas tienen que dominarse. A ver, continuamos entonces. Ahí está. Vamos a ver qué pasa, porque se está retardando el cambio. Ahorita vamos a ver. Ahí está. Entonces, allí generamos dos ecuaciones. ¿Sí? Las dos, vamos a ver aquí, donde, pero aquí estamos. Sí, aquí estamos. Aquí, si vuelvo otra vez, espero que no haya. Ajá. Entonces aquí todo esto es fuerzas y masas.
Pero por allí tenemos lo que ahorita, a donde nos fuimos, otra vez, está un poco lento esto. A ver, ya regresamos. Entonces, por ejemplo, tenemos un K. Acuérdense que aquí era teníamos ecuación en el caso de K. Lo que hicimos aquí es sustituir en la primera ecuación, aquí me está provocando mucha lentitud, en la ecuación que teníamos, en el modelo matemático de aquí, vamos a ver si no, está muy lento el cambio. Entonces, por ejemplo, aquí K, vean, si yo lo sustituyo por esto, entonces, ¿qué voy a poner? P0 entre B0, que multiplica B0 menos B. Esto es igual a masa por aceleración. Pero yo no necesito continuar con la A, así como lo tengo. Y entonces aquí sería derivada de B en dt. Eso sería entonces, esta es la ecuación que se está sustituyendo en la diapositiva que les está tardando el cambio. Pero bueno, esto es, ya sustituí K, ya sustituí la aceleración y ya quedó este modelo matemático. ¿Dónde radica, pues, las velocidades que va a ir tomando el barco? La diferencia de velocidades, bueno, aquí está nuevamente expresado. Y nos interesa entonces arreglar el modelo matemático, de aquí arriba. De tal manera que T0, B0, esto es constante. T0 es la fuerza que tenía la cadena. B0 es la velocidad del agua. Son los datos que ya son, digamos, conocidos. Y eso lo relacionamos con tiempo. Entonces, esto es constante. ¿Dónde está la variable? Derivada de D, que depende de estos términos. Pero es velocidad con velocidad. Y aquí el tiempo lo estamos relacionando con una constante. Ahí quedó arreglado entonces el modelo. Si integramos desde t igual a 0 hasta t igual a t, o sea, el tiempo requerido, el barco toma la velocidad desde b igual a 0 hasta b igual a 1/2 de la velocidad del agua, es lo que nos dijeron. De tal manera que ahora sí, este modelo ya lo tenemos. Aquí simplemente, ¿qué es lo que tenemos? Que aquí lo que tengo aquí a la derecha, lo tenemos a la izquierda ahora. Y lo que está a la izquierda se fue a la derecha. Y ya dejamos allí entonces arreglada la ecuación de integrales. Se observa ya nada más que la derivada de b entre b menos b0 es lo que tenemos que revisar si está completa. Si está completa, inmediatamente vemos que se trata de una logarítmica. Y vean aquí, cuando t es igual a 0, la velocidad es igual a 0. ¿Sí? En un tiempo t, que es lo que nos están pidiendo, es cuando el barco va a llevar un medio de la velocidad del agua. Es lo que me está diciendo estos límites, para que queden bien interpretados. Aquí pues ya no tenemos ningún problema más que encontrar en nuestras tablitas de integración, sustituir los límites, simplificar, trabajar los logaritmos y ya tenemos
despejado el tiempo que requerimos para que que el barco tome la velocidad del agua, un medio de la velocidad del agua. Entonces nos queda, pues, se observa que el tiempo que va a tomar, o sea, que requiere el barco para tomar un medio de la velocidad del agua, está dependiendo de la velocidad del agua, ¿sí? En el momento que me digan cuánto es la velocidad del agua, inmediatamente conocemos numéricamente el tiempo que va a llevar el barco para tomar un medio de esa velocidad del agua. Esto es lo que podemos interpretar. Finalmente, pues, como una conclusión, el modelo matemático al que se llegó nos indica que al transcurrir el tiempo, la velocidad la velocidad en este caso es del barco, la velocidad de él. Está esto lento. Ajá. Va a haber un problemita aquí de... Bueno, entonces sería del barco. Se va incrementando. Para el caso particular en que se requiera, ya me anda dando aquí un poco de lata bueno, se va incrementando. Para el caso particular en que se requiera conocer el tiempo bueno, aquí es donde está. La velocidad del barco que llevará un medio de la velocidad del agua sucederá cuando sepamos la velocidad del agua de cero. Entonces el logaritmo de esto lo conocemos. Y de allí tenemos pues también las variables, esta t, es decir, este dato cuánto está soportando. Pues entre más velocidad tenga el barco, también más fuerza tiene. Entonces todo está dependiendo de cuál es la velocidad del agua. Por eso quedó en función de esa variable. Ese es el modelo que va a resolver, pues no solo para un caso. Pudiera ser, este es un modelo general, y para cuando tenga esa información, ya puedo decir 10 minutos, 15, 30 minutos, etcétera. Lo que sea. Y ahí quedó entonces el problema resuelto. Quedó un caso más. En este caso, la fuerza está en función de la velocidad, como lo indiqué al principio. Bien, pasemos entonces a otro ejercicio, si no hay ninguna duda. Vamos a ver. Lento mi máquina. Vamos a ver qué. Algo de estar procesando, por eso se está tardando ahí está ya. Bien. Tenemos ya la diapositiva. Dice, en un proceso de fabricación, los discos que se mueven desde el nivel A hasta el nivel B, por el brazo levantador mostrado en la figura. Aquí está la A y B. El brazo parte del nivel A sin velocidad inicial. Se mueve primero con aceleración constante A1. Aquí está A1. En la forma indicada en la figura. Después, con una desaceleración constante A2, es decir, antes que llegue aquí, va a acelerar en sentido opuesto a A1. Y dice, entonces, acelerador constante A2 se detiene en el nivel B.
Sabiendo que el coeficiente de fricción estática entre los discos y el brazo es 0.3, determinar la máxima aceleración permitida a 1 y el máximo valor de la desaceleración a 2 para que los discos no resbalen. Bueno, tal como les indicaba en el ejercicio anterior, si levantamos este brazo de manera muy brusca, aquí ahí está el disco, aquí está la superficie. Y nos dicen que hay cierta fricción entre el disco y la, aquí está, cuya fricción, su valor es de 0.3. Bien, repito otra vez entonces, si este brazo lo levanto bruscamente, el disco, ¿qué le va a pasar? Va a tender a irse a la izquierda, a quedarse. Y entonces hay que levantar, o sea, este brazo con cierta aceleración aún, de manera que este disco no se resbale. ¿Sí? Bien. Creo que ya me permiten un segundito, que está bajando la batería. Listo. Ya tenemos energía nueva. Muy bien. Entonces estaba comentando pues de las dos posibilidades. Ahora lo contrario. Vamos subiendo, el brazo va subiendo, y si de pronto este brazo lo freno así bruscamente, entonces el disco que ya está a punto de llegar aquí, entonces se continuaría, se movería pues de esta posición hacia, al revés, hacia la derecha. Porque lleva una inercia y no lo puedo cortar bruscamente. ¿Por qué? Porque ahora la aceleración va a ser en sentido a bueno. Ya está entonces bosquejado qué es lo que puede suceder, como si estuviéramos en un laboratorio. Tenemos entonces la solución. Hacemos el diagrama de cuerpo libre para cuando arranca el disco desde A. Entonces necesitamos dos diagramas. Una situación inicial, lo que decía hace un ratito. Bueno, en primer lugar, todos los cuerpos tienen peso vertical hacia abajo. ¿Quién evita que este disco se vaya hacia abajo? La normal. ¿Quién evita que el disco se deslice hacia la izquierda a la hora de aplicar a uno? La fuerza de fricción. Empieza a moverse el disco así como lo indica aquí. Entonces, moverse masa por aceleración a 1, con un ángulo de 60 grados. Mi eje X, el eje Y. Y vamos pues a los modelos. Sumatoria de fuerzas en Y será igual a masa por aceleración en Y. Entonces a Y le vamos a llamar A1. Nos vamos, de acuerdo a la buena elaboración del diagrama de cuerpo libre, decidimos llamarle positivo a un sentido. Bueno, ya dijimos aquí que hacia arriba. Por lo tanto, W es negativo, N positivo, igual, masa por aceleración en Y, pero aquí hay un ángulo. No está totalmente vertical la aceleración, aquí hay un ángulo. Entonces su componente vertical es seno de 60 grados. Y ya sustituimos aquí, en este caso la AY. De tal manera que lo que nos interesa, pues nos dijeron el peso del disco, no dice.
Dejemos entonces a N. ¿Por qué? Porque aquí lo vamos a necesitar. Despejamos a M y sabemos que la masa es, que el peso es mg más ma1 seno de 60, que es lo que ya tenemos aquí. Aquí, bien, aquí hay un error, es mg, ¿sí? Más a1 seno de 60, es lo que ya tenemos aquí. Bueno, se repitió ya el paso, el de arriba. Ahora sí, sabemos todos que la fuerza de fricción es igual a μs por m. Coeficiente de fricción por m, aquí está. Sabemos entonces que punto 3, ¿sí? Es lo que tenemos aquí, mg, ¿sí? Punto 3, mg, aquí está, más a 1 seno de 60 grados. Pero aquí la m ya lo sacamos como un factor, por eso está fuera del paréntesis. Suma de fuerza en X sería la aceleración que tenemos en este sentido. De tal manera que aquí tenemos que punto 3 es igual a punto 3, esto que tengo aquí arriba, es igual a masa por aceleración a 1. ¿Por qué? Porque estoy aplicando sumatoria de fuerzas en la dirección X. Entonces aquí este término ya lo tengo aquí. Esto es igual a masa, pero aceleración en este caso a X es igual a 1 coseno de 60 grados. Es decir, su componente de este vector aquí lo pasamos. Y por eso, coseno de 60 grados. Aquí es punto 3. Aquí es donde hay un... Es decir, punto 3, pero aquí, ¿qué pasó con la masa? Aquí hay masa, aquí hay masa. ¿Sí? Por eso no está apareciendo aquí. Luego podemos ir dividiendo, bueno, aquí está punto 3, por todo esto que tenemos aquí, de tal manera que vamos despejando la G, ya por allí ya se nos desapareció, esta G, sí, con este, bien, de tal manera que la A1 lo pudimos despejar de aquí. Aquí está, ya tenemos la G, sí, sigue, es punto 3G. Aquí ya lo que hemos hecho es, como es una constante, ya lo tenemos sustituido. Aquí era todavía como una variable. O sea que lo que hicimos aquí, despejar a 1. Aquí está A1, aquí está A1. Lo saco como factor y nos queda esto. Punto 3 por 9.81, que es lo que tengo de este lado. Y aquí sería coseno de 60 grados menos seno de 60 grados. ¿Sí? Pero allí tenemos el punto 3, ¿sí? Este punto 3 que está aquí, sí. Aquí nada más sería A1, que ya lo teníamos. De tal manera que nada más este término está afectado por el punto 3, que es el coeficiente de rugosidad. Hacemos estas operaciones y resulta de 2.943 el numerador entre el denominador y resultó una aceleración a 1 de 12.21 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la solución para el primer caso, cuando el brazo se levanta, sube y evita que, obviamente, buscando que el disco no resbale.
Ahí quedó la primera parte del problema. Hacemos el diagrama de cuerpo libre ahora para cuando se desacelera el disco antes de llegar a B. ¿Qué vamos a hacer? Todo esto se mantiene, lo vertical, pero ahora ¿quién cambia? Resulta de que la aceleración actúa así, como está aquí. Y la fuerza de fricción, si de pronto, si este brazo se detiene bruscamente, este disco tendería a irse a la derecha. ¿Quién lo evita? La fuerza de fricción. Y por eso cambió su sentido en comparación al primer caso. Este es el diagrama cuando va a desacelerar. Entonces ahí quedó su diagrama. Esto nos va a llevar entonces a la solución. Suma de fuerzas en Y, masa, igual a masa por aceleración. Aquí está también. A ver si al pasarlo creo que se me... ahí está. mg. De tal manera que ahí vamos sustituyendo de acuerdo a este convenio que se hace. Lo que apunta hacia arriba, positivo, lo contrario, negativo. Aquí está ahora. Menos W más N, que era igual como habíamos. Ahora es menos M a 2 seno de 60. Porque ahora tiene signo negativo. Porque ahora, si estamos diciendo que lo que se mueva hacia arriba sea positivo, ahora ¿qué está haciendo? Desacelerando con sentido hacia abajo. Y esto también me produce, es igual a menos aceleración seno de 60 grados. De tal manera que n lo despejamos y veamos qué es lo que pasa en comparación del ejemplo del inciso anterior. Bueno, que nada más cambió signo. Vamos a ver que no tarde mucho. Por acá está, por acá, creo que no, aquí está. Aquí, esta parte. Ahorita para el otro sentido, este es negativo, en donde estamos analizando ahorita. ¿Sí? Aquí quedó. N es igual a mg a 12, etcétera, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X. Ahora cambiamos el sentido, inclusive lo podemos hacer, se puede hacer. Y sabemos pues que las fuerzas que están en X es μs por la normal. Esto es igual a masa a 2 coseno de 60 grados. Eso es dirección X. ¿De dónde está saliendo esto? De aquí. ¿Sí? Porque estamos proyectando este vector hacia la horizontal. Y la otra componente sería hacia la vertical. Y por eso están apareciendo senos y cosenos. ¿Está? Aquí apareció. De tal manera que punto 3n, punto 3 que es la, y mg que es la n, menos, aquí la, sí, está bien. Este sería el A2, seno de 60 grados, eso sería respecto a la ecuación que tenemos aquí, en dirección, lo que es en dirección Y. De tal manera que vamos entonces multiplicando, sustituyendo. Punto 3 menos A2, seno de 60. Bueno, aquí vamos a ver si lo podemos mover, que nos quede bien la... Ahí está. Ahí quedó más ordenadito. Y vamos, pues ya sustituyendo nada más. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Despejar a 2 de este planteamiento que tenemos aquí. De tal manera que aquí vean qué sucedió en A2.
Nos quedó pues 0.3 por 9.81, que es lo que, allá le dimos el dato, el número, coseno de 60 más 0.3 de A2, están los A2 aquí. Entonces, de tal manera que simplificamos, hacemos todas estas operaciones, esto de aquí lo conozco, ¿sí? Seno de 60 lo conozco, hasta que se puede simplificar o llegamos a la simplificación. Y vean, A2, 3.87 metros por segundo al cuadrado. Ese fue nuestro resultado final. Podríamos haber supuesto que iba a ser 12 punto, el valor que tuvimos aquí, 12.21. Si eso es lo que le tocó para arrancar, pudimos haber supuesto que fuera igual. Sin embargo, vemos la gran diferencia. ¿Qué significa? Y por eso les decía, ese problemita que vimos de el elevador. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos en el caso del elevador? Que cuando un peso o un cuerpo acelera hacia arriba, ¿qué le pasaba como su peso aparente? Que crecía. Y eso es lo que está pasando aquí. A la hora que arranca para arriba, este disco aparenta tener más peso y por eso provoca más fuerza, ¿sí? De tal manera que ese es el efecto. ¿Y qué pasaba cuando el elevador arrancaba de arriba hacia abajo? Aparentaba que los cuerpos pesan menos. Entonces es un efecto aquí. El por qué entonces la aceleración a 2, o sea, de frenado, resultó mucho menor que el de arranque. ¿Sí? Esa es la conclusión a la que podíamos llegar, porque hubiéramos supuesto de que el de arranque con el de frenado que fueran iguales. Eso es lo que pudiéramos haber cometido, digamos, ese error. Sin embargo, el cálculo y el planteamiento correcto nos están llevando a ese resultado. ¿Y por qué? Por lo que acabo de explicar. Pues les decía, acuérdense siempre de este problemita del elevador. Ese les va a ayudar mucho para planteamiento y solución de problemas. Es tan elemental, pero tan muy ilustrativo, muy, ahora sí, con muchas cualidades. Si eso lo entendemos, sin duda nos va a ayudar a resolver una gran variedad de problemas, o a la hora que ya estamos haciendo una conclusión como esta que estoy ahorita comentando, el por qué no son iguales las aceleraciones. La respuesta está ahí. Con esto concluyo entonces, y tenemos, volviendo otra vez, aquí pues se trató en el caso de fuerzas constantes, estas ecuaciones. Aquí ya vimos que la fuerza varía en función del tiempo. Por ahí hicimos algunos ejemplos. Que la fuerza es función de la distancia. El ejercicio que vimos del resorte. Que la fuerza varía en función del tiempo. Del barco, el que acabamos de resolver. Tenemos todos los casos de fuerzas variables. Y entonces, cualquier tipo de ejercicio que se les presente, tienen ya las referencias, el cómo se abordan, en que no existe una fórmula ya definida, sino va a depender de las condiciones de cada problema. Y ya de aceleración constante, pues ya vimos que es mucho más sencillo, con fórmulas
que es nada más que las identifiquemos bien. ¿Cuál es el? Ingeniero, Sí, adelante. Te escucho. una duda nada más. Adelante. ¿No la aceleración 2 tendría que ser negativa? Mm, Porque es desaceleración. Ajá, mira, tu pregunta es muy buena y qué bueno que lo hiciste ahorita. Mira, por ejemplo, aquí quedó ya decidida el sentido. Ahorita voy a hacer primero referencia de este, ¿sí? Cuando ya en el diagrama, en este caso, ya se puso aquí en el diagrama. Si yo lo hubiera puesto así como aquí, tendría que ser negativa, ¿sí? Pero como ya se puso tal como va a ser, ¿sí? Entonces debe resultar positiva. ¿Por qué? Porque aquí hay un convenio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. En este caso, sí, se dijo que vectores que apunten hacia arriba sean positivos. ¿Cuál apunta hacia arriba? N. ¿Cuál otra apunta hacia arriba? Masa por aceleración. Ya le dimos el signo. Nos vamos a lo que me estás preguntando ahorita. Aquí. Aquí está ya el diagrama. Por eso decía, del diagrama sale todo porque de ahí salen también los signos. Y de ahí viene la respuesta de tu pregunta, que muy acertadamente lo hiciste a tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se está conviniendo otra vez que todo lo que apunte hacia arriba sea positivo, ¿sí? De tal manera que aquí, de acuerdo al diagramita este, W es negativo. Si regreso y N es positiva, ¿dónde? Todo está saliendo ¿de dónde? De aquí, ¿verdad? Entonces, negativa, positiva en dirección Y. Ya le estoy dando el signo. Por eso, allí, si le pones negativo, significa que le estás cambiando el sentido a este vector y eso te llevaría a un error, ¿sí? Entonces, vuelvo otra vez al modelo matemático. Menos W más N es igual. ¿Cómo quedó el masa por aceleración, el vector masa por aceleración en la figura la segunda figura? Quedó hacia abajo, ¿verdad? Apuntando así con un ángulo de 60 grados. Pero aquí está el convenio, ¿sí? ¿Qué le voy a llamar positivo y qué le voy a llamar negativo? Entonces, por eso aquí, ¿qué signo le corresponde? Negativo. No sé si quedó contestada tu duda. Sí, sí, que una vez ya lo establezcamos en el diagrama de cuerpo libre, ya no hay necesidad, o sea, se debe entender hacia qué lado va a ir, si va a ir desacelerando o acelerando. Eso. ¿O qué signo le toca? ¿Sí? Entonces, eso implicaría que cuando, o sea, que como ya definimos en el diagrama de cuerpo libre, eso, entonces, por ejemplo, la gravedad ya la tomaríamos positiva directamente, ya no tomaríamos valores negativos. Depende de cómo esté. Por ejemplo, aquí se dijo, todo lo que apunte hacia arriba, que sea positivo. ¿Sí? Allí lo que sucede es que como estamos hablando de mg, aquí por ejemplo, pero ese es un vector peso, que ya le dimos su signo aquí, ¿sí? Aunque me podrías decir, bueno, pero si la gravedad apunta hacia abajo, sí, pero es el término que ya está aquí incluido, la g. Sí, para que no te vaya a revolver también otra vez, oiga, pero si está diciendo que lo que va para arriba es positivo. Bueno, aquí mg, que es el peso, aquí W, aquí está, mg que es W, ya se quedó. Claro que esto ya lo pasamos ¿a dónde? A la derecha, por eso ya se volvió positivo. Pero el arranque, aquí por eso es oportuna tu pregunta. Aquí está, aquí debo de decidir.
¿A qué le voy a llamar positivo? Y a partir de allí, todo lo que cuando ya quedó establecido, ya no debo equivocarme. Pero basado en dónde? Aquí. Si esto, por eso les decía, primero, un diagrama que esté correcto. Y luego de aquí van a salir los signos. ¿Por qué? Porque aquí por eso hicimos el bosquejo primero. Que cuando vaya a llegar a este nivel, el disco va a desacelerar así como está aquí. Y eso es lo que va a pasar físicamente. No hay duda de eso. Si no, nunca se detuviera. Esto, el W, nunca va a cambiar, siempre vertical hacia abajo. Este sí puede alguna vez, pero depende. Pues ahora sí, como dijéramos, voltear el problema. ¿Sí? Aquí, este sí también hay que tener cuidado. Porque, como les decía hace un momento, si de pronto freno bruscamente, el disco va a tender a irse a la derecha. ¿Quién lo evita? La fricción. Bueno. Entonces, volviendo otra vez a lo que me estabas preguntando, este diagrama es el que me va a conducir a convenir luego el signo de las flechas. Y ya no lo debo de modificar porque si no, es darle la vuelta a los vectores. ¿Ya? Y por eso al final estamos llegando a que A2 ya nos está dando un valor positivo. ¿Por qué? Porque ya está interpretado aquí. ¿Sí? Entonces podríamos decir aquí, si dejáramos una señal, lo dejaríamos como A2 es igual a 3.87. Y para que no surja esa duda, debemos de dejarlo así. Vamos a ver un color, creo que es el color negro, más grueso. Ahí quedó. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Que vale 3.87 metros por segundo al cuadrado, actuando así. Eso ya no falla y creo que contesta tu pregunta. Ya no le voy a decir que, porque ya quedó convenido desde el principio su sentido. Y el otro, el anterior, como lo decía aquí, este vectorcito, hagamos de cuenta que aquí lo trajimos, bueno, pero que quede completito es dejarlo así. Aquí estoy exagerando un poquito el tamaño, pero... Y eso es dejar completo el problema. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo que la aceleración A1 de arranque es 12.21 metros por segundo con sentido hacia arriba. Y el último, 3.87 con sentido opuesto. Allí ya no hay duda de que si es positivo, si es negativo, eso deja de, digamos, de que se tenga que indicar o decir, porque está indicado. Bueno, espero que esto va a ser muy útil para cualquier problema que se les presente. Así es como se trabaja ya, digamos, a este nivel. Ya, algunos, los sentidos les vamos dando nosotros el signo de acuerdo al número a veces de términos que van a aparecer, porque así conviene, en fin, pero siempre y cuando esto se convenga y esto salga del diagrama. A menos que el diagrama estuviera mal planteado, entonces también el modelo va a fallar. ¿Sí? No se puede corregir
un mal planteamiento en un proceso ya de algebraico, porque es información que estamos metiendo que no me va a resolver. Ya sigo porque mi planteamiento es ese. Y al final tengo que llegar a una conclusión y revisar si es congruente o no lo que se hizo. Entonces, por eso le recomiendo mucho. Esta es la clave de todo problema. Es salido de la información o de un gráfico que me respalde la información que me están dando. Así tenemos que ver de aquí en adelante la física. ¿De acuerdo? Entonces ya no hay esos convenios de que siempre lo que apunte hacia arriba o sobre la derecha es positivo, ¿no? Sino cualquiera de los dos sentidos, ¿verdad? Concluyo con esto. Si no hay alguna otra pregunta más para que respaldara más, pues si está claro, les recomiendo, repasen el problema paso a paso. Bien, voy a entonces dejar de compartirles y regreso. Bueno, yo los dejo de ver, ustedes no. Bien, vamos a detener ya la grabación. Esto se va para al rato lo subo.